capítulo 4, 3 y 4, pero vamos a leer del 1 al 4. Ya lo tienen de tamaño. Bueno, vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dice en los versículos 3 y 4, en el cual vamos a tomar hoy la palabra, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, pueden sentarse, amados. El tema es, hermanos, cuando la sana doctrina se apaga, ¿verdad? Todos nosotros, hermanos, pertenecemos estamos en una corporación de la Asamblea de Dios que practicamos la sana doctrina. Se predica la sana doctrina, pero también tenemos que predicarla y también practicarla, ¿verdad? Porque a veces solo quedamos con la sana doctrina y no la practicamos. Sin embargo, mis hermanos, si vemos esta carta que le escribe, la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, ya estaba Pablo por ser sacrificado y estaba en un lugar retenido por ahí, ¿verdad? En Roma. No estaba en libertad como andamos nosotros, pero sí está aconsejando a Timoteo. Y estos versículos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán es porque a veces sufrimos cuando los predican la sana doctrina. A veces nos cae como limón en las heridas la sana doctrina. Pero eso es lo bueno, hermano, cuando la sana doctrina nos confronta, nos edifica, nos fortalece y nos endereza de nuestros caminos. Eso es lo más importante. Por eso, hermano, cuando Pablo al escribir esto, pues era su última carta, porque ella había escrito la primera carta a Timoteo. Y esto, mi hermano, es que Timoteo era el maestro Pablo era maestro de Timoteo, y él, hermano, estaba dejando un legado porque ya estaba por morir. Y es que, hermanos, ya estaba en sus últimas, y Pablo siempre estaba aconsejando a Timoteo. Sabía que estaba a punto de terminar su carrera desde la fría prisión donde estaba ahí. Porque las prisiones, hermanos, pueden ser quizás bonitas y todo, pero para el alma es frío, ¿verdad? Porque no lo calienta uno ahí nada, ¿verdad? Sin embargo, el gozo de Pablo siempre lo mantenía ferviente, no importaba las circunstancias físicas que le estaba pasando. Él siempre estaba con el Espíritu, hermanos, aconsejando al pueblo de Dios. Y le está advirtiendo, hermanos, que no era solo para él, sino para toda la iglesia. Y desde entonces, mi hermano, también viene para todos nosotros, para todos los que practicamos el Evangelio. Yo me recuerdo que Asamblea de Dios tenía un logotipo que hacía de Evangelio completo. ¿Por qué, mi hermano? Porque a veces predicamos el Evangelio a media, ¿verdad? Pero el Evangelio tiene que predicarse completo. Y vendrá tiempo, ese tiempo, mi hermano, cuando vendrá es cuando dice futuro, ¿verdad? Vendrá tiempo. Y ya, hermanos, estamos en los tiempos que hay muchos que se han acomodado a la palabra de Dios y la han acomodado a su manera, pero, hermanos, nosotros tengamos cuidado con oír la palabra, porque con solo que oigamos que mencionen a Dios, pues no hay que oír, hermanos, de dónde vienen las raíces, de dónde viene la palabra de Dios, porque hay muchos que la disfrazan parecida, ¿no? Pero el fundamento directamente de la prédica
viene vacía. Sin embargo, mis hermanos, hoy en este tiempo, hermanos, sabemos predicadores ya de mi talla, de mi edad, de edad más mayores o de mi edad o menores, que nos estamos yendo. Nos estamos yendo, mis hermanos. Y ustedes se han fijado que los doctores, buenos doctores, ya están yendo, ya se fueron, y están quedando doctores, hermanos, hablando así vulgarmente, hacían las patarrayas, chambones, no sanos porque no se empapan, no les gusta. Y así también todas las ramas de las carreras, hermanos, están quedando a lo más fácil. Vean hoy los maestros, hermanos, antes enseñaban más, hoy tienen más trabajo los maestros, pero no enseñan igual. No enseñan igual, todo se va menguando, así es la palabra de Dios. Predicadores, hermanos, que si no tiene que dejar a alguien un buen legado para que las generaciones nuevas que vienen sean, hermanos, edificadas en la palabra y en su enseñanza, en la sana doctrina. Por eso, mis hermanos, vemos predicadores fieles que ya no están con nosotros, que ya el Señor se los llevó, pero han ido dejando un legado. Un legado quiere decir que ha dejado preparando a otros discípulos para que prediquen la palabra y sigan predicando la palabra hasta que el Señor venga. Por eso, hermanos, se está surgiendo una generación que no quiere escuchar mensajes. Y uno escuchando es como aprende, leyendo es como aprende y escuchando es como aprende. Pero no le gusta escuchar, no le gusta aprender. Y entonces, ¿dónde vamos a quedar? Y ya la mayoría se va a lo más fácil, a lo más barato. Entonces no podemos nosotros, hermanos, estar quedándonos cómodos, ¿verdad? Así que, mis hermanos, lo que necesitamos nosotros, hermanos, oír mensajes que nos incomoden. No importa un mensaje que lo incomode a usted, pero la gente quiere oír mensajes que no lo incomoden, un mensaje que lo mantengan diciendo amén, aleluya, sí. Pero la verdad, hermano, es que la palabra tiene que ser como la alabanza que cantó mi hermana. La palabra es dura, es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el corazón y el alma. Duele, pero sí, hermano, cuando sale, sana la herida, ¿verdad? Pero sí, hermano, así es la palabra de Dios. Pero por esa razón, mi hermano, es bien importante que alguien busque fe así bajita, ¿verdad? Su fe en una palabra así medio chapuceada, ¿verdad? Donde no les toquen sus errores, sus faltas, no les gustan. Pero sin embargo, mi hermanos, sabemos, mi hermano, que eso que estamos viendo hoy en día, mi hermano, se dan en las iglesias, megas iglesias, y eso, hermanos, tenemos que nosotros evitar. Por eso que Pablo le dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea que te encarezco delante de Dios, por testigo de Dios, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Que no predique otra cosa, sino que la palabra de Dios, que no adultere la palabra, como la leche adulterada, ¿verdad? Cuando usted le da leche pura, no le hace mucho daño, pero ya cuando le echan agua, sí, le hace daño porque está adulterada. Entonces, mi hermano, Pablo siempre estaba aconsejando a Timoteo, porque vendrán tiempos, y el tiempo, hermanos, el futuro nos está alejando, ya estamos en ese tiempo. El tiempo es hoy. Por eso que nosotros tenemos que estar, hermanos, siempre atentos a escuchar la palabra, venga donde venga, que venga como venga, pero poder atesorar la palabra de Dios. No hacer oídos sordos, ¿verdad? Pero sin embargo, mis hermanos, es bien importante que entendamos que es urgente reflexionar en este tiempo que estamos viviendo, porque cuando la sana doctrina se apaga, quedamos una gran oscuridad. Cuando la sana doctrina se apaga, mis hermanos, quedamos en una gran oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, es como lámpara de nuestros pies, ¿verdad? Que nos alumbra.
Pero cuando está adulterada, mi hermano, no, ¿verdad? Nos viene a hacer daño. Así que, mi hermano, la palabra sin adulterarla, esa nos hace efecto a nosotros. Como dije que el día que alguien toma una medicina, mis hermanos, que es amarga, no le gusta tomarla, pero si le da una dulcita, sí, bien cabal la toma, aunque le haga menos efecto. Y la amarga, aunque sea amarga, aunque le va a hacer más efecto, no la quieren tomar. Pero así es la vida. Pero sin embargo, mi hermano, es bien importante que entendamos, hermano. Aquí hay una palabra que nos ayuda a seguir el tema de este que estamos leyendo, que es en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, está esta porción de la palabra que dice: la ley de Dios estuvo perdida en los tiempos por años. Estuvo perdida por tiempos, ¿verdad? Por años. Nadie la leía ni la enseñaba. O sea que, pero hoy, hermanos, estamos aquí para poder leerla, enseñarla, predicarla y poder atesorar la palabra del Señor. Cuando la encontraron, todos se dieron cuenta del terrible error en que vivían. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros vivimos sin palabra, hermano, morimos. Sin pan y sin agua morimos espiritualmente. Por eso, hermano, así está la iglesia cuando deja de lado la sana doctrina. Pierde su dirección, pierde su propósito, pierde su objetivo, por qué venir a la iglesia. Pierde el gozo y por último puede llegar a perder hasta la salvación cuando ya no queremos oír palabra. Por eso, mis hermanos, en primer lugar, para poder nosotros soportar la sana doctrina, hay una advertencia profética cumplida, hermanos, en esta palabra. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y esto ya se dio, ya se cumplió. Mucha gente, hermanos, que por un mensaje se va, por un mensaje ya no viene, por un mensaje, por mí. Y cuando usted diga por mí lo dijeron, pues por usted lo dijeron. Porque yo no le voy a predicar a la iglesia que está de abajo, ni a la que está atrás, ni a la que está arriba, sino que a ustedes, ¿verdad? Entonces no puedo predicarle a otra iglesia que no esté aquí, tiene que ser a ustedes. Por esa razón, mi hermano, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, es la enseñanza pura y fiel de la palabra de Dios, la que nosotros podemos estudiarla y poder entenderla bajo la sabiduría del Espíritu Santo y pedirle al Señor que nos dé discernimiento de la palabra, así como discernimos otras cosas que no nos abonan, sino que nos sucumben, poder entender la palabra de Dios para fortalecer nuestra vida, los tiempos que estamos viviendo. Porque, hermanos, ¿cuánto predicador no se ha ido ya? Y yo le digo, hermanos, cuánto referente, cuánto predicador, que aprendimos mucho de los predicadores. No muletillas. Alábale quien vive. ¿Quién vive? Cristo. No, son cositas, hermanos, que se aprenden de otros predicadores. Uno tiene que ser genuino, mi hermano. Yo entiendo, mi hermano, que los discípulos que uno tiene en su iglesia aprendan de uno. Sí, eso es muy lógico, que aprendan de uno, porque aprenden de su maestro, ¿verdad? Pero que uno anda aprendiendo de otras partes, no, ¿verdad? Sino que tiene que aprender. Por eso es bien importante, mi hermano, que la sana doctrina es la enseñanza pura y fiel de la Biblia, que corrige, instruye y edifica. Cuando nos corrige, porque los corrige por donde vamos, ¿verdad? Aquí, no, para acá. Nos instruye porque nos dice qué tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y nos edifica, hermanos, porque sentimos sabor a la palabra de Dios, aunque venga dura, como dice la alabanza, aunque venga, pero tiene que ser algo agradable a nuestra alma. De tal manera, mi hermano, que Pablo advierte que llegaría el día en que los creyentes no la van a soportar. No la van a soportar porque no la van a querer escuchar. Pero va a haber tiempo cuando la quieran escuchar, ya no la van a oír. Por esa razón, mis hermanos, hoy muchos no quieren oír mensajes que hablen de pecado,
que hablen de santidad. No quieren oír mensajes, hermanos, que hablen de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermanos, lo lleva a uno de regreso al camino del Señor y a perdonar los pecados, pero convertirse en un cristiano. Solo que buscamos, mi hermano, solo palabras suaves que nos digan: Cristo viene pronto en las nubes a llevar a sus fieles escogidos. Pero no nos dice que cuáles son los deberes de los escogidos. Ahí es donde no nos gusta, cuando nos dicen cuáles son lo que tenemos que hacer para... Cuando nos mientan de la fidelidad a Dios, ya ese tema ya abarca un montón de cosas. Sin embargo, hermanos, como les decía, un paciente. Yo recuerdo, hermano, que cuando mi mamá venía y lo agarraba a nosotros cipote, nosotros con un gran dolor de estómago y retorciéndole gran dolor de estómago, del dolor, ¿verdad? Agarraban la altamisa, sacaban la propia esencia de la altamisa y los tapaban la nariz a la fuerza, ¿va? Y teníamos que tragar por ley, porque sin respirar tragábamos, hacíamos gorgorito, ¿verdad? Pero era amarga, pero los hacía efecto porque nos quitaba el dolor, hacía la palabra. Por esa razón, mi hermano, los pacientes se niegan a tomar medicinas. Ay, no, la medicina tan difícil. Pero así hace la palabra en nosotros, hermano. Cuando nos raspa la palabra a nosotros y nos hace arder, y nos sentimos que nos arde, pues qué rico, ¿verdad? Porque los va a edificar, los va a corregir y los va a instruir. Y entonces, mi hermano, pero alguien quiere que la palabra sea suavecita, dulcita, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros ya estamos en el camino del Señor y maduramos, hermanos, sentimos la palabra por muy amarga que venga, por muy fuerte que venga, la sentimos como miel que destila del panal. Por esa razón, hermano, es bien importante que nosotros, la verdad de Dios a veces duele, pero siempre sana la palabra del Señor, porque viene a sanar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que tenemos, hermanos, en el segundo lugar, un pueblo que busca lo que le agrada. Hay mucha gente que le gusta lo que le agrada. No, allí no me gusta, porque allí son bien apagados, dicen. Es que la palabra del Espíritu Santo, hermano, no está en el bullicio, está en la palabra que es viva y eficaz, es la palabra. Esa es la que nos endereza a nosotros. No las emociones, no la palabra disfrazada de Espíritu Santo, no. La palabra tiene que llevar el Espíritu Santo, la enseñanza tiene que llevar el Espíritu Santo, hermano, para podamos entenderla. Y nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo también para poder entenderla, porque un carnal no entiende la palabra. Por eso es que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de entendimiento, hermano, para que podamos entenderla, porque un carnal no la entiende, la agarra a su manera. Es que Dios dice así, ya está, dice. Pero no busca el contexto de la palabra. Y es ahí donde le pega en la chata, ¿verdad? La palabra de Dios no puede. Por eso mi hermano dice que la palabra en el versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, no en base a la palabra, sino que en base a lo que ellos sienten, a lo que ellos piensan y a lo que ellos creen conveniente, y a eso sí les gusta, ¿verdad? Le den un dulce de aquellos esponjosos, ¿verdad? Que ya se tire, bagazo, ¿verdad? Entonces no. Es un caramelo duro de aquellos que no se pueden ni morder, pero ahí dilata, ¿verdad? Es mejor. Así que, mis hermanos, teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Cómo amontonarán? Sí, se amontonarán un montón de maestros. Sí. Ya ustedes no deben extrañar que soy tartamudo, ¿verdad? Pero ¿saben qué quiero decir? Que se van a amontonar. Se van a amontonar un montón de maestros con sus propias concupiscencias. Va a haber comezón de oír, significa querer escuchar solo lo que agrada a nuestros oídos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos gusta a nosotros, escuchar lo que nosotros queremos oír. Pero la palabra de Dios no es así. No es un restaurante donde usted va a pedir lo que usted quiera, sino que la va a recibir como viene.
hablando de los gustos, ¿verdad? Decían en lo militar, aquí te vas a comer el huevito, le decían a uno, como te lo den. Así que no vas a pedir gusto, aquí no vas a pedir gusto, no que te lo vas a comer como te lo den. A pedir gusto decían allá afuera, ¿y cómo vas a decir uno pedir gusto de afuera, verdad? Y claro, usted cuando llega a una parte, sí, usted dice, pues, ¿cómo lo quiere comer? ¿Lo estrellado? ¿Lo quiere duro? ¿Lo quiere así, como se llama, picado? Usted lo pide como usted quiere. Por esa razón, hermanos, pero la palabra no es un menú que uno va a escoger lo que uno quiere, sino que así como viene la palabra, tenemos que tomarla. Esto crea, hermano, una demanda de falsos maestros que predican lo que la gente quiere escuchar. Y eso es lo que hay en otras partes, ¿verdad? Que queremos escuchar lo que... Pero yo cuando la palabra viene, hermano, y nos edifica, yo estaba escuchando un mensaje, hermano, de las esposas de pastores, de las que están ahorita en el retiro de esposas de pastores. Estaba oyendo una hermana de una palabra poderosa, estaba predicando la hermana. Y escuché toda la palabra, qué edificante, ¿verdad? Que uno escuchara la palabra y escucharla, y aunque era para mujeres, pero como la palabra es para todos, yo la recibí preciosa, ¿verdad? Por eso, mi hermano, la gente quiere escuchar, pero es un evangelio fabricado, hermano, que lo han hecho a la manera de la gente. Muchos lo han apropiado para vivir del evangelio. La prosperidad ha sido tan demandada, hermano, en el mundo, pero la gente ahí le gusta estar. Pactan, prometen, y si usted da, usted viene y va a ser rico, va a tener... No. El Señor lo va a bendecir a usted porque usted es un cristiano agradecido. Porque usted con el agradecimiento, hermano, está conforme con lo que tiene. No está ambicionando más, porque la avaricia, hermano, no cabe en el corazón del hombre cristiano. La avaricia no puede caber en alguien. Tiene que estar conforme con lo que el Señor nos da y conforme. Y la palabra del Señor no es un trampolín, hermano, para saltar la fama, ni para saltar, ni para que me aplauden, ni para vivir de ella, manipulando la palabra de Dios. No. Lo que pasa es que hay versículos de la Biblia, hermano, que escuchan ustedes un montón de gente hablar de ciertos temas, y ahí la agarran ustedes. Esta es la palabra buena, esta es la que le tira a los pastores, esta es la que tira a los líderes, esta es la que le tira a los evangélicos. No, hermano, no es esa la palabra. Uno la siente, el que es carnal siente que esa es la palabra. No, y si no la agarra, no me este es para fulano, para mengano, y para mengano, y para mengano, y empieza a repartir. Y hoy no vino fulano porque esta palabra es para Jutano y empieza a repartir. No, hermano, esta palabra es para toditos. No está directamente para una sola persona, porque primero es para mí y allí para todos ustedes la palabra del Señor. Por eso es bien importante, mi hermano, que es cuando es un evangelio fabricado para el gusto humano. No, hombre, si a usted le dicen promesas, ¿quién no le gusta que le digan promesas a uno, verdad? Lo importante es que uno pueda experimentar por la fe las promesas del Señor en uno mismo y testificar para que otro vea lo que el Señor hace por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio de la fe que va aumentando cada día. Así que, hermanos, es bien importante que veamos, hermanos, en Jeremías 14, versículo 14, capítulo 6, dice: Dios denuncia a los falsos profetas que decían paz, paz, cuando no lo había. Hermanos, el Señor ha confrontado a los profetas que dicen que digan esto y yo no he dicho nada, engañando a los mismos, engañando que iba a haber paz y no hubo paz para nada. Y eso lo está en Jeremías. Cuando no había paz, estaban diciendo que iba paz. Le decían al pueblo que todo estaba bien, aunque las cosas, hermanos, estaban bajo las negruras del pecado. Pero ellos estaban bien y estaban opacando el pecado y todo está bien. Por eso, hermanos, no podemos nosotros predicar
a comodidad de la gente, porque tenemos que lo va a demandar el Señor, porque dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios, le dice a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No dice que predique motivación. Necesitamos ser motivados por la palabra, pero no predicaciones motivacionales que vengan nomás a alimentar nuestras emociones, no. Y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Pero cuando usted lo redarguye, no nos gusta, ¿verdad? Cuando nos redarguyen a nosotros. Cuando nos corrigen, pues no nos gusta. Dice la palabra: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y enseñanza de la palabra de Dios. Y esa es la verdadera que tenemos que enseñar bajo la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, es bien importante que, en tercer lugar, vemos, hermanos, que antes de llegar al punto 3, vemos que hay iglesias, hermanos, llenas, no porque prediquen la verdad, sino porque se predica prosperidad, y la gente con necesidad, hermano, se quedan hasta sin nada para dar porque les prometen. Miren, hermano, hay una por ahí, no sé cómo le llaman ahora, pero antes agarraron a aquel que mencionaban al Espíritu Santo. Pare de sufrir. A los cristianos les daban unos amuletos, les decían: venga con la cosa de Aarón y les vamos a dar la vara de Moisés y les vamos a dar tal cosa y les vamos a dar el manto, no sé qué, a los cristianos. Y la gente desesperada que no veía las leyes en el aspecto espiritual, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, se iban a meter ahí. Y hoy le están tirando a los hermanos de la católica. Le están tirando, hermanos, con amuletos, y hay testimonios ahí. Hay testimonios que Dios que los ángeles, que el inventada cruz, que tal que, no sé qué, un montón de cosas, ha hecho los milagros. Y no, hermanos, el diablo puede hacer milagros también, para que usted vaya a esos lugares. Pero, hermanos, es porque nos gusta a nosotros escuchar las cosas que no nos abonan. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros, sin arrepentimiento, hermanos, no hay conversión. Podemos arrepentirnos, pero no nos convertimos. No, arrepentirse, sí, me arrepiento de esto, pero no ratifica. Pero, hermanos, cuando predicamos, hermanos, tenemos que ver que la bendición, no puede tener usted bendición sin obediencia. Si usted no es obediente, mi hermano, no espere bendición, porque alguien le diga que va a ser bendecido. No, hermano. Si hay desobediencia, ¿cómo va a bendecir a alguien, Señor? Y no se fijen que hay gente pecadora que anda para ir para abajo y tiene buenos carros, que al final van a pagar mal. Pero nosotros, aunque estemos conformes con lo que el Señor nos dé, vamos para otro lugar, ¿verdad? Entonces, por esa razón, mis hermanos, dice la palabra del Señor de que en el tercer punto, dice el abandono de la verdad, hermanos, que abandonamos la verdad. Ya hemos hablado de la apostasía, ¿verdad? Que uno empieza creyendo en la palabra y termina quedándose creyendo en otras cosas que no son superficiales. Apostatamos de la fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una fábula, hermano, es algo que no tiene sentido, solamente tiene algo aparente, ¿verdad?, para mostrar algo, pero no es algo que lo va a edificar a usted, que lo va a salvar. No, es un cuento inventado, ¿verdad?, para mostrar algo, pero no es algo que venga, que traiga la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y allí, hermanos, es cuando rechazamos la sana doctrina. Y es inevitable, hermanos. Cuando rechazamos, abrazamos el engaño. Si usted rechaza la sana doctrina,
De hecho que vaya a abrazar el engaño. Allá donde le dicen las mentiritas, ¿verdad? Las fabulillas, allá se va. Y aquí estoy bien. Aquí me siento bien yo. Porque aquí he logrado estar aquí, he logrado subir aquí, he logrado, ya tengo esto y esto, y aquí sí me toman en cuenta, pero aquí en esta iglesia no me toman en cuenta. Pero si ya andan en pecado, ¿cómo van a querer estar? El Señor, hermanos, honra lo que les honra, ¿verdad? Entonces es necesario, hermano. Por eso, hermano, cuando hablamos de fábulas son ideas humanas, filosóficas, que son supersticiones o historias que se inventa alguien, como la cigarra, ¿verdad? La hormiga, para dejar una historia ahí, pero inventada. Entretienen, sí, porque entretienen, ¿verdad? Pero no salvan. No salvan. No, ven. Y la palabra dice, ¿verdad? Vean la hormiga o perezosos, que no tiene quien la mande, pero ella trabaja sola. No hay necesidad que la estén empujando porque trabaje. Ella sola sale a trabajar y lleva unas cargas más grandes que ella. Y ahí va y va. Y si no pueden una sola, se agarran entre 8, pero todas van caminando del lado y van para llevando el alimento, ¿verdad? Trabajando. Pero es bien importante, mi hermano, que nosotros aprendamos de los animalitos pequeños. Sin embargo, vean, hermanos, que esto pasa de la noche a la mañana. Primero se endurece, ¿verdad? El corazón. Cuando nosotros ya dejamos allí la sana doctrina, empieza a endurecer nuestro corazón, empieza ya a resistir, ya se vuelve insensible el corazón y lo vamos muriendo poco a poco. Luego rechaza la verdad, y aunque esté oyendo la verdad, ya no quiere la verdad. Así que, mis hermanos, vemos la ilustración bíblica en Éxodo 32. Mientras Moisés estaba recibiendo la ley del pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Mientras Moisés estaba frente a la presencia del Señor, recibiendo las tablas de la ley, no, hermanos, no tuvieron paciencia de esperar la palabra de Dios, sino que empezaron a quitar todas las joyas a la gente y empezaron a hacer un becerro de oro. No esperaron, no tuvieron paciencia, se dedicaron, después del Dios vivo, se dedicaron a honrar un becerro de oro. Y eso, hermanos, es algo que no se puede aberrar. Es una aberración que Dios no perdona. La idolatría no perdona el Señor eso. Por eso es bien importante, mi hermano, que hicieron el becerro de oro y adoró. Habían cambiado la gloria de Dios por una imagen falsa que se adaptaba a sus deseos. Porque allí hubieron orgías, hermano, hubieron cosas terribles en esa adoración del animal. Por eso es bien importante, mi hermano. Muchos cambian el estudio profundo de la palabra, no les gusta el estudio de la palabra. No quieren estudiar la palabra. Ay, yo sí le entiendo. ¿Y cómo le van a entender? No hay amor por la palabra, no hay sed por la palabra, no hay una pasión por la palabra. Entonces, ¿cómo se le va a entender? Porque pasamos mejor entretenidos en otras cosas que no edifican. Pasamos todas 3 horas, 4 horas en otras cosas y no una media hora en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es bien importante que muchos cambian el estudio profundo de la Biblia por videos motivacionales. Hay videos, hermanos, en las redes sociales, hay un montón de videos que lo motivan a usted y cuando llega a sentir, hey, ya son las 3 de la mañana y me dormí por estar ahí, mire, viendo cosas que no tienen que ver. Pero un mensaje de la palabra no lo escucha del principio a fin. Estamos, hermanos, perdiendo el tiempo. Hoy estamos en el tiempo, hermanos, que no tenemos que perder el tiempo en cosas que nos edifican. Aunque perdamos aquí no perdemos el tiempo, hermano. Aquí al contrario, aquí ganamos. Aquí ganamos. Es cierto que no venimos a tratar de comer tamales, panes con gallina, pero sí, la palabra es alimento, agua viva. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor, a través del pregonero, de la predicadora, del predicador, del que trae la palabra. Así que, mis hermanos, vamos a ver, para concluir, Pablo sabía que la única forma de resistir, hermanos,
La única forma de resistir esta apostasía era predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Predicar la palabra siempre, a que le guste y que no le guste. La palabra tiene que predicarse. Y eso no está como quien dice, no, pues si te quieren ir, le dice el Padre, el Señor, donde dice que van todos, donde ya no tuvieron que comer, empezaron a ir, dice el Señor. Si quieres, date vos también, le dice a Pedro, ¿verdad? No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso es bien importante, mis hermanos, que Pablo sabía que era la única forma de resistir, porque la apostasía, hermanos, está hoy en día, hermanos, tan erradicada en la persona cristiana si se descuida. De tal manera, hermanos, que hoy no necesitamos predicadores valientes que nos modifiquen el mensaje para agradar al hombre, no. Bueno, si uno puede traer la palabra modificada para que ustedes sientan bien, porque hay palabra, hermano, la palabra pura es la que lo hace sentir bien a uno, es la que me regañó, la que me corrigió, la que me edificó para poder estar donde estamos sentados hoy, porque por fe la escuchamos, mi hermano, y por eso estamos aquí. Así que, mi hermanos, es bien importante que el oyente tiene que ser humilde, recibir la palabra, aunque nos confronte, hermano, hay que recibir la palabra como venga, ¿verdad? Porque a veces nos confrontan. Pero que hay que agarrar la palabra, deja la palabra y empieza a tirarle, empieza a decirle cómo usted tiene que andar, cómo tiene que vestir, cómo tiene. Hermano, si ya usted tiene el Espíritu Santo, Señor, el Espíritu Santo le enseña a usted cómo tiene que vestir con decoro, ya sea hombre y mujer, sabe cómo tiene que vestir. Pero a veces, hermano, predicamos más en eso, en las cosas que la gente hace, normas y dogmas, pero no traemos el Evangelio que salva directamente. Por esa razón, mis hermanos, tenemos que ser humildes para recibir la palabra, aunque nos confronte. Tenemos que ser una iglesia como de tantas iglesias que estemos vigilando, velad y orad, vigilando y orando. De tal manera, mi hermano, que nosotros, que la palabra que los confronte, que lo verdadero, sepamos, hermanos, qué es lo verdadero y cuál es lo falso. Porque hay cosas que no las podemos distinguir. Si usted ve un anillo así, hermano, este es oro puro. Puro oro, miren, puro oro, que no es oro puro. Decir puro oro no es lo mismo que decir oro puro. Así lo muestran las palabras de nosotros, chapeteada así, a la antigua, dicen, chapetonada a la antigua. Así que, mis hermanos, para terminar, para reflexionar al final, hermanos, podemos ir, hermanos, a Mateo 25, del 1 al 13, para que ustedes no puedan anotarlo, porque ahí está la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, que 5 que quedaron sin aceite, 5 se quedaron sin aceite, o sea que la mitad se quedó sin aceite, pero, hermanos, y se quedaron fuera. Las lámparas representan nuestra fe y el aceite, la verdad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, las otras sensatas, ¿por qué se estaban perseguidas? Porque estaban esperando al esposo. Y así nosotros tenemos que estar alertas, con nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, para que cuando venga el esposo, hermano, nosotros estemos dormidos, pero vamos a estar despiertos espiritualmente. Así que, mi hermano, si dejamos que se apague la sana doctrina, la luz se apaga y quedamos en tinieblas. Por eso tenemos que amar la palabra de Dios. Por eso es que los predicadores de sana doctrina pueden partir, pero la sana doctrina tiene que quedar. Muchos se han partido, pero tiene que quedar la sana doctrina. Y por eso tenemos que aprender nosotros de la sana doctrina, para que la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio genuino no termine, sino que se predique hasta el final. Ese fue el mandato, ¿verdad?, que dio el Señor en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que, mi hermano, es bien importante que aunque algunos van partiendo, mi hermano, que vaya quedando la semilla en cada corazón. Seremos la generación que no abandona, porque va a haber generación, mi hermano,
si esto sigue así en decadencia, mi hermano, va a haber una generación, hermano, tibia, mediocre. Pero si nosotros buscamos la manera de que la sana doctrina no se termine, ahí, mi hermano, vamos a permanecer fructificando. No importa, en el desierto usted va a fructificar, en cualquier lugar, en un laredo usted puede fructificar, donde quiera que esté, usted va a dar fruto. Pero, hermano, seremos la generación que no abandona la palabra de Dios, sino que la acoge, la pone en práctica y hay que dejar un legado, hermano, porque no sabemos cuánto estamos como Pablo, ¿verdad? Que estamos por partir. Y solo quedamos con aquel dicho, me acuerdo que aquel hermano, aquel anciano predicaba, que no le gustaba, y este que viene hoy, pero hermanos, ahí es donde nosotros echamos de ver que las generaciones van pasando, pero la palabra de Dios no cambia, mi hermano. Por eso tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Damos gloria al Señor por esta bella noche y por la palabra que nos ha traído alimento a nuestra alma. Dios les bendiga.